Estamos en distintos lugares. No sé si se escucha bien. Sí, Bien, bueno. En realidad, cuando Graciela me invitó a compartir, lo hizo en el contexto de que yo había compartido con el grupo de matrimonios el otro día, una temática que particularmente siempre me moviliza debido a que Eh, creo que el diseño de Dios para cada una de nosotras es la familia, y ustedes van a acordar conmigo esto, pero muchas veces nos cuesta vivir lo que Dios pensó en el cielo para la familia, nos cuesta vivirlo acá en la tierra. Cuando cerramos la puerta de casa, cuando tenemos un ámbito de intimidad, muchas veces no logramos crear un ambiente como el que el Señor vive en el cielo. Y Dios nunca comparte un desafío sin darnos las herramientas. Por eso que me gustaría poder indagar en la palabra acerca de cuáles son esos recursos que Dios pensó para nosotras para que ese ambiente del cielo se pueda vivir en casa. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo conmigo? Bien, vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias porque el centro de esta reunión sos vos. Y al reconocerte como nuestro Dios, al reconocerte como aquel que diseñó la familia, como aquel diseño perfecto, hoy oramos, Señor, para que vos nos reveles aquellos recursos, aquellas estrategias que vos ya nos has dado para que podamos vivir en ella. Señor, le damos toda autoridad al Espíritu Santo para que pueda obrar en cada uno de nosotros, independientemente del lugar geográfico donde estamos, ya sea Chile, Argentina, Uruguay o donde estemos. Señor, el Espíritu Santo se pasea y trabaja en cada una de nosotras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, todas ustedes se deben acordar del pasaje de Segunda de Pedro, donde Pedro en el versículo 5 del capítulo 1 dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia o paciencia, dice la otra versión, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y fíjense que cuando termina esta lista de cualidades, dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, queridas mujeres, harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivas. Fuerte, ¿no? Dice que si estas cualidades están en nosotras, van a evitar
que seamos mujeres inútiles o con poca productividad. Yo creo que a ninguna de nosotras nos gustarían estos dos adjetivos, ni inútil ni improductiva. Pero para esto tenemos que ir agregando todas estas cualidades. Hoy vamos a pensar en una de las cualidades que yo compartía el otro día con los matrimonios, que tiene que ver con la paciencia. La paciencia que también es la constancia, ¿sí? La perseverancia. Porque esta cualidad no está muy bien vista. En la sociedad que vivimos no tiene mucha publicidad la paciencia, ¿no? Sin embargo, dice Proverbios 11:29, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra insensatez. Fíjense, el proverbio relaciona la paciencia o la constancia con el gran discernimiento. Qué hermoso, ¿no? Y hay otro más, el proverbio 16:32, que dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. ¿Qué es la paciencia? Bueno, por una cuestión de tiempo, yo voy a empezar a compartir con ustedes lo que ya investigué, ¿sí? La paciencia es esa capacidad de soportar las demoras, de soportar los problemas, de soportar la oposición y el sufrimiento, pero sin enojo, sin frustración, sin ansiedad. Esta es una definición, ¿no? Es interesante lo que dice la palabra, porque Santiago parece que un poco nos hace un buen chiste, ¿no? Porque dice Santiago en el capítulo 1, el versículo 2 al 4. Miren lo que dice. Tengan por sumo gozo, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas. Santiago nos está diciendo que tenemos que estar felices cuando estamos en diversas pruebas. Parece una contradicción, ¿no, hermanas? Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seamos perfectas y completas sin que nada nos falte. Miren, hermanos, el Señor quiere tener mujeres, hijas perfectas y completas. Para eso, Él necesita seguir trabajando en nuestro carácter. Y esta escalerita que Pedro menciona tan claro, ¿no? Tiene que ver con este proceso, con este trabajo que el Señor tiene que seguir haciendo en nosotras. No hay nada más negativo que pensar que no necesitamos este trabajo de Dios en nuestro carácter. Por ahí, si nosotros indagamos en nuestra familia, nos podemos preguntar, ¿es fácil vivir conmigo? Más, ¿es agradable vivir conmigo? Si yo le pregunto a las personas que conviven conmigo, ¿qué me contestarían? ¿Qué me contestarían? Porque me parece que el carácter se pone a prueba justamente en los ámbitos de mayor intimidad. Y me parece que el Señor está queriendo perfeccionar a sus hijas
moldeando estos aspectos del carácter que necesitamos trabajar, ¿sí? Me gustaría que ustedes con una manito me digan quiénes necesitan todavía, con urgencia, que el Señor trabaje en este aspecto de su paciencia. Yo soy la primera. Yo soy la primera que le digo al Señor, Señor, necesito que vos trabajes en mi paciencia. No quiero ser una mujer que cuando me encuentre con vos, no encuentre una mujer útil, ¿sí? Y fíjense que constancia, sinónimo de paciencia y sinónimo de perseverancia, es un recurso psíquico. Vieron que a Dios no se le escapa nada. Y es un recurso psíquico, es una capacidad mental que Él ha puesto en nosotras, una herramienta que nosotros tenemos para abordar diferentes adversidades. Cuando una persona está transitando la vida, ¿cuándo tiene éxito? ¿Cuando tiene mucho conocimiento o cuando ha podido plasmar a su cotidianidad ese conocimiento? Creo que el éxito no está tanto en la adquisición de conocimientos intelectual, sino en esa forma que nosotras, como mujeres sabias, podemos aplicar esa información en el medio donde estamos. ¿Dónde nos movemos? En casa, en la iglesia, en alguna comunidad que comparta, en mi trabajo, con mis familiares, con mi parentela. Entonces, fíjense que hoy hay muchos estudios, ¿sí? Muchos estudios que dicen que la inteligencia emocional tiene mayor influencia en las personas que otro tipo de inteligencia, por ejemplo, la cognitiva. Pregunto, ¿alguna de ustedes me podría definir qué es la inteligencia emocional? ¿Alguna que pueda habilitar el micrófono y me lo explica con sus palabras? ¿No? Yo creo que es la capacidad de poder gestionar bien las emociones y poder comunicarnos, ¿no? Gestionar lo que nos pasa, Ujú. creo Muy que bien. es- Es eso. Es eso. Es lo que dice Andrea, ¿no? La inteligencia emocional, fíjense que hoy por hoy en las empresas, en las instituciones, se valora muchísimo la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque una persona que tiene esta inteligencia emocional está más capacitada para poder sacar a luz las demás inteligencias. ¿Sí? Es así. Y fíjense que la inteligencia emocional tiene que ver la intrapersonal, que tiene que ver conmigo misma, cómo me trato a mí misma, cómo me veo a mí misma, cómo me relaciono con mí misma, y la otra que es interpersonal, cómo me relaciono con los demás, ¿sí? La capacidad de administrar nuestros recursos psíquicos, ¿no? Es el secreto para poder ir cambiando nuestro carácter. Nosotros somos seres tripartitos. Somos un espíritu que tiene un alma y que habita un cuerpo. Somos seres integrales, porque Dios nos creó así. Y fíjense que para desarrollar la paciencia, tengo que aprender, de acuerdo a la palabra de Dios, a sufrir. Sin la capacidad de sufrir, no puedo desarrollar la paciencia, ¿sí? Ya que la paciencia es esa capacidad de esperar. ¿Nos gusta esperar?
pero esperar no de cualquier manera, esperar con sosiego, esperar sin que se altere nuestro estado de ánimo, lo que yo estoy esperando. Yo me quedo esperando, me quedo focalizada en el propósito. Estoy tan segura de cuál es el propósito de Dios para mi vida que puedo esperar, sabiendo que incluso puedo sufrir en medio de esa prueba, de esa espera, sin alterarme. Por eso, no cualquiera puede desarrollar paciencia. ¿Conocen personas sin paciencia o con poquita paciencia? Es que se necesita como un protocolo, ¿no?, de los recursos internos. ¿En qué momento se desarrollan esos recursos internos? ¿Qué opinan ustedes? Creo que desde pequeñitos, cuando nosotros estamos en la primera infancia y empezamos a desarrollar en un niño, por ejemplo, la capacidad de frustración. Cuando le digo no, cuando le digo esperá, cuando le digo ahora no, ¿no? Pero, ¿qué pasa con nosotras que ya no somos niñas? ¿Ya no tenemos la opción de seguir desarrollando esto? Sí, sí, porque si bien es más difícil moldear a a un adulto que a un niño, pero el Señor quiere seguir trabajando en nuestro carácter. Y Él quiere ayudarnos a, como mujeres, ordenar nuestras emociones, ordenar nuestros tiempos, ¿no? Ordenar nuestras prioridades, ordenar incluso nuestras finanzas, ordenar la vida. El orden, hermanas, siempre trae bienestar. Y el bienestar siempre apunta a la libertad. Y creo que el Señor quiere hacernos mujeres libres, porque Él vino a traer esta libertad, ¿sí? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjense que en el caos o el desorden siempre aparece el estrés. En el caos o en el desorden se altera el estado de ánimo, podemos caer en la ansiedad, en tantas enfermedades psicológicas que en la actualidad abundan. Por eso que el Señor quiere que nosotros trabajemos en nuestro carácter, que traiga como consecuencia orden, porque Dios es un Dios de orden. Ordenarnos para poder dar fruto, ¿sí? Entonces, lo primero que dijimos, hermanas, es que la paciencia es un recurso psíquico, ¿no? ¿Cuánto hemos desarrollado esta capacidad de esperar sin alterarnos? ¿Cuánto sabemos esperar? ¿Cuánto sabemos soportar la demora? ¿No? Bueno, estas preguntas nos tenemos que hacer. Desarrollar la frustración a la espera, desarrollar la constancia, es sumamente importante para lograr metas. Yo no sé cuáles son tus metas. ¿Qué metas tenés a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? Pero para lograr esas metas tenemos que desarrollar la constancia barra paciencia. Para consolidar relaciones también. Si vos necesitas o querés consolidar una relación, también necesitas desarrollar la paciencia para alcanzar el propósito de Dios para tu vida. ¿Ya descubriste el propósito que el Señor puso en tu vida? ¿Ya descubriste para qué te creó el Señor? Bueno, para alcanzar ese propósito necesitamos desarrollar
constancia. Fíjense que muchas veces en la espera nos cargamos de hastío, nos cargamos de cansancio, nos cargamos de desmotivación, de incertidumbre incluso. Y la paciencia es esa cualidad que me puede sostener a través del tiempo. Cuando la respuesta no llega ya, cuando las metas no se alcanzan ya, la constancia es la que me va a permitir sostener en el tiempo ese objetivo. Creo que si tenemos que terminar un proceso de estudio, necesitamos paciencia. Si tenemos que menguar nuestras angustias, necesitamos paciencia. Si tenemos que resolver algún conflicto relacional, ¿no? Necesitamos paciencia. Si vos te querés superar laboralmente o ministerialmente o como mujer, necesitamos paciencia. Yo por lo menos necesito añadir a mi vida paciencia. Pero también la paciencia, además de ser un recurso psíquico, es un recurso espiritual. Para las que hemos nacido de nuevo, es un recurso espiritual, porque la Biblia dice que forma parte del fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo, ¿no?, empezó a ser el que gobierna mi vida. Cuando yo, reconociendo a Jesús como Señor, le doy toda la autoridad y toda la legalidad para que el Espíritu Santo empiece a trabajar adentro de mi vida, bueno, Él lo empieza a hacer y empieza a producir fruto. Y dentro de ese fruto, ustedes ya saben, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, todo. Bien, ese cambio que el Espíritu Santo está haciendo en vos, lo tienen que notar las personas que viven con vos. Si el Espíritu Santo está ganando terreno en tu vida y cada día hay menos de vos y más de Él, menos de Ruth y más del Señor, el fruto se tiene que evidenciar. ¿Y cómo se evidencia? Por los frutos. Por los frutos. Él trabaja, hermanas, con nuestra disposición, pero también con nuestra obediencia. ¿Sí? Fíjese que Pablo acá habló de fruto. Y el fruto, bueno, esto Graciela me podría dar cátedra, pero el fruto tiene que ver con la agricultura. Y en la agricultura hay algunos principios, ustedes saben, la semilla muere, cae en tierra, muere, y ahí comienza a gestarse ese cambio, un cambio gradual, un proceso que tiende, como producto final, dar fruto. Jesús dijo que íbamos a ser conocidos por los frutos. En Mateo 7:16. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo te conocen los demás? Cuando te miran, cuando te escuchan, cuando te ven actuar, cuando te ven reaccionar, cuando te ven vivir la vida cotidiana, la vida más íntima. ¿Qué ven de vos? ¿Es agradable estar con vos? ¿Es agradable vivir con vos? Es más, el Señor se siente honrado, perdón, al vernos interactuar con los demás. Y nos podemos hacer otra pregunta. ¿Queremos conocer cuánto hemos madurado como hijas de Dios?
no tiene que ver con los años. ¿Cuántos años llevo de creyente? ¿No? No tiene que ver con los dones. ¿Cuántos dones tengo? No tiene que ver con los talentos. Si soy una persona muy talentosa, con mucha creatividad, con ideas geniales. No, no tiene que ver con el ministerio ni siquiera. ¿Cuánto hago por Dios? Sino que la madurez tiene que ver con el fruto del Espíritu. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y si tenemos un Dios paciente, Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él, que seamos como Él. Entonces tenemos que desarrollar esta actitud que es inherente a Dios, porque Dios es un Dios paciente. La paciencia entonces es esa capacidad de esperar y soportar, aunque se sufra hasta ver el resultado. Cuando estuve el otro día con los matrimonios les pregunté, ¿soy una persona de mecha corta o de mecha larga? Por ahí yo tengo mi opinión y si hago esta pregunta a los que viven conmigo, tienen otra opinión, ¿no? La paciencia se puede desarrollar de dos maneras, de dos maneras. Desarrollamos paciencia en las situaciones difíciles y desarrollamos paciencia en nuestras relaciones con los demás. Estos son los dos mecanismos, ¿no? Fíjense que nuestra fe va a ser probada, pero la paciencia tiene que ser desarrollada. Santiago 1:2 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérense como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Qué Santiago dice esto? ¿Sabes por qué? Porque al enemigo le interesa robar el gozo en el pueblo de Dios. Al enemigo le interesa robar el gozo en la mujer de Dios. ¿Cómo te roba el gozo? A través de los problemas. Y a veces viene uno y otro y otro. No sé si les ha pasado que vienen una seguidilla de problemas. Y cuando alguien pierde el gozo, ya sintió la derrota. En cambio, cuando alguien se puede gozar en medio de la prueba, Santiago dice que ya está atravesando la prueba, que la paciencia ya se está desarrollando, que estamos aprendiendo a alegrarnos en la dificultad. ¿Sí? Una forma en la que desarrollamos paciencia es cómo atravesamos las dificultades. Y te quiero decir una cosa, si no estás atravesando en este momento una dificultad, tal vez ya pasaste dificultades y pruebas difíciles y podés corroborar esto que yo estoy diciendo. Y si no pasaron ninguna de las dos posibilidades anteriores, quiero decirte que las pruebas van a venir, porque las pruebas son inherentes a la vida. Entonces hay que prepararse para pasar las pruebas. Una persona paciente es una persona lenta para enojarse. Mientras espera, es lenta para enojarse. Solo podemos tener esta paciencia a través de la obra del Espíritu Santo. Podemos tener el amor que Pablo describe ahí en 1 Corintios, ¿no? 13. Él dice que el amor es sufrido, es benigno. ¿Qué más dice? Que todo lo cree, que todo lo espera, o sea que el amor es paciente, que todo lo soporta, que nunca deja de ser. Y la paciencia, mis queridas hermanas, nos tienen como objetivo hacernos madurar y poder presentarnos delante del Señor sin defecto, sin mancha,
sin arruga, porque el Señor viene a buscar ese tipo de iglesia, ese tipo de novia, ¿sí? Y Dios trabaja en nosotros, entonces, no porque sea un Dios caprichoso, sino porque quiere sacar lo mejor de nosotros. Nos quiere madurar, nos quiere perfeccionar. Y la paciencia se desarrolla muy parecido a al proceso cuando trabajamos un músculo. No sé cuántas de ustedes van al gimnasio o han ido al gimnasio. Cuando uno va al gimnasio y empieza a trabajar un músculo y se pone ese músculo a presión, trabajo con peso, trabajo con resistencia, ¿qué pasa con el músculo? Llega un momento que se fatiga y se producen unas microfisuras. Y esas microfisuras luego, con un proceso natural del cuerpo, se sanan y se forma un callo y así empiezan a crecer los músculos y el músculo se desarrolla con la presión. Nuestra paciencia se desarrolla con la presión de las pruebas. La segunda manera de desarrollar nuestra paciencia, ¿no? Es cuando nosotros la desarrollamos con nuestra relación con los demás. Y acá sí que se pone lindo, porque no la desarrollamos con las personas más agradables. No desarrollamos paciencia con esas personas que son un dulce de leche, sino que desarrollamos paciencia con aquellas personas difíciles. Hermanas, vivimos en una cultura de la inmediatez, ¿sí? Todo es para ayer. Si hago un pedido, el pedido es ya, pedido ya. Si hago una dieta, cuanto más automática es la dieta, más me atrae. Si mando un mensaje y me comunico, cada vez el mensaje es más express. Tanto que si alguien no me contesta un WhatsApp en X cantidad de tiempo, ya me pongo ansiosa. Entonces, toda esta inmediatez que trae la cultura va en contra del proceso gradual que estábamos hablando de de la semilla, de la planta, del fruto, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a entender que estamos inmersos, ¿no?, en un sistema que nos lleva a la inmediatez, que nos lleva a saltear los procesos, a esperar cosas mágicas. Pero Dios trabaja diferente con nosotros. Dios trabaja por procesos y mucho más si son esos procesos profundos, ¿no? Procesos que tienen que ver con trabajar la profundidad de la persona. Entonces, para ir cerrando, desarrollamos paciencia en nuestra relación con los demás. ¿Qué dice Efesios 4:2? Pablo dice, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas en amor. Queridas hermanas, en la casa, en la vida familiar, en la vida laboral, las personas cometemos faltas y errores. El tema es qué hago yo con la falta del otro y qué hace el otro con mi falta. Acá Pablo da el secreto. Sean siempre humildes. La humildad, una característica hermosa. La amabilidad y la paciencia. ¿Eh? Cuando interactuamos con nuestras relaciones interpersonales, nos damos cuenta que no es fácil. Del dicho al hecho, decía mi abuela, hay mucho trecho. Muchas cosas las sabemos en el plano de la teoría, pero nos cuesta llevarla a la práctica. Hermanas, ninguna relación interpersonal puede crecer sin que tengamos paciencia los unos con los otros.
Si querés que, no sé, al- algún hijo o alguna hija mejore la relación con vos, la paciencia es indispensable. Tenés que desarrollar paciencia. Si queremos que la relación con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, sea más saludable, necesitamos desarrollar paciencia. Si en nuestro ambiente laboral queremos que nuestras relaciones laborales, no sé si con tu jefe, si con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio, o en la iglesia, con tus hermanos. Si vos querés desarrollar paciencia, es una condición para que puedan crecer nuestras relaciones. Nosotros no podemos cambiar a las personas, pero Dios sí puede cambiar a las personas y a nosotras. ¿Eh? ¿Cómo podemos practicar la paciencia con los demás? Primero, tenemos que reconocer que todas tenemos una historia. Todas tenemos una historia. Estamos quebrados a raíz de la caída. Todas nosotras necesitamos la gracia de Dios y a veces es más fácil detectar la dificultad, el defecto, el error en el otro que identificar nuestras propias dificultades. Jesús lo dijo, ¿no? Es más fácil ver en el ojo ajeno que en el propio ojo. Cuando nosotras recordamos que somos imperfectas, ahí podemos tener misericordia y paciencia con los demás. Filipenses 2:13 dice que Dios es quien produce el querer como el hacer según su buena voluntad, perdón. Entonces Dios está trabajando en mí y en el otro, ¿sí? Luego tenemos que conocer nuestros botones. ¿Qué botones toca la gente en nosotros que nos hace explotar? ¿Pensaste? ¿Qué hace que el otro te haga perder el equilibrio propio, el dominio propio? Que vos puedas dominar tu temple, ¿sí? Tu carácter. Bueno, es bueno anticiparnos, hermanas, y poder tomar nota de esos botones y pedirle ayuda a Dios. Y a veces pedirle ayuda a los demás. Si nosotros tenemos un problema y hay algo que nos hace estallar, está bueno sincerarnos y pedir ayuda a los que están con nosotros en casa. Filipenses, capítulo 3, versículos 12, 13 y 14, miren lo que dice. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso yo mismo lo haya alcanzado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome. Fíjense que es el mismo verbo que usaba Pedro, el esfuerzo. Esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. O sea que tenemos que conocer esos botones para poder evitar que cuando la persona aprieta ese botón me haga perder bueno, los frenos y todo lo que necesito. Otra de las cosas que yo compartía el otro día con los matrimonios es una técnica que puede resultar muy conocida, pero es útil.
La técnica del semáforo. El semáforo tiene 3 colores: rojo, amarillo y verde. Cuando estamos en una situación que nos desespera, que nos desborda, casi que nos desequilibra, bueno, acordémonos del rojo. El rojo es parar, detenernos. Mis queridas hermanas, Santiago dice que tenemos que ser rápidas para escuchar, lentas para hablar, lentas para enojarnos y lentas para responder. Esta es la clave. Este es el botón rojo. No es bueno, cuando estoy enojada, empezar a intervenir. Acá tengo que frenar con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros, con mis hermanos. Parar. El amarillo es pensar. Tengo que usar la cabeza que Dios me dio y pensar qué pensamientos están ahí, porque seguramente tengo pensamientos que están alimentados por la palabra de Dios. Bueno, debo responder después de pensar. El verde ya me habilita a responder, pero yo ya frené, tomé distancia, pensé, por ahí oré y luego contesté, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra paciencia? Y aplicando la regla de oro, que la sabemos, tratar a los demás como queremos que los demás nos traten a nosotros. Mateo 7:12. ¿Qué necesitamos para desarrollar paciencia? Necesitamos decisión. Yo tengo que decidir que esta cualidad se desarrolle, ¿sí? Y recordar que mi confianza tiene que estar en Dios. Dios es el que me provee de su gracia, ¿no? Y lo segundo es considerar a Jesús. Considerar a Jesús. Mira, cuando vos mirás a Jesús, cambia la perspectiva. Hebreos 12, del 1 al 4, me encanta este pasaje. Dice el autor de Hebreos: por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso. Queridas, nos tenemos que liberar de todo peso y también del pecado que nos asedia. Y la palabra nos invita a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. De una manera, fijar los ojos, la mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. No se cansen, puedan desarrollar la paciencia. Tenemos que considerar a Jesús. Hermanas, Él sufrió en la cruz. Él que no había cometido pecado. Él que se hizo pecado por mí, por vos. Nosotros no hemos derramado sangre. Él soportó hasta el final. Entonces, cuando yo puedo dirigir mis ojos a Jesús y considerar a Jesús, yo también puedo soportar. Cambia la perspectiva, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y lo tercero es que necesitamos recordar sus promesas. Tenemos que tener frescas sus promesas en nuestra mente. Si yo conozco, por ejemplo, el pasaje
de la tempestad, cuando Jesús calma la tempestad, cuando todo en mi vida esté inestable, ¿sí? Yo voy a saber que mi ancla es el Señor. Mi ancla, el que me da seguridad, es la palabra y la promesa de Dios. Cuando estoy pasando una prueba, voy a recordar que no voy a pasar una prueba más allá de la que pueda soportar. ¿Por qué? Porque me lo dice 1 Corintios 10:13. Cuando estoy pasando por dificultades, puedo recordar que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme al propósito para el que fuimos llamados. Romanos 8:28. Tenemos que conocer las promesas. Cuando no tengo esperanza, cuando pierdo las esperanzas, recordar que sus planes son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. En mis situaciones difíciles, con alguna dolencia en mi cuerpo, cuando la enfermedad llega, cuando llega un diagnóstico médico que no esperaba, Salmo 27:13, yo confío en que veré la bondad de mi Dios mientras esté en la tierra de los vivientes. También tengo que recordar que la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Salmo 37:39. Jehová les ayudará y los librará. También tengo que recordar que tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás con su favor. Salmo 5:2. El Señor rodeándome como un escudo. Tal vez, querida hermana, has orado por alguien mucho tiempo y no pasó nada. Lo que sembré con lágrimas, con gozo cosecharé. Y esto lo dice la palabra, Salmo 126:5. El llanto podrá durar toda la noche, pero en la mañana llega la alegría. Hebreos 10:36. Perseverar con paciencia es lo que necesitas ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Recibirás todo lo que Él te ha prometido. Necesitamos ver a Dios en nuestras vidas. Necesitamos que se activen estas promesas para nosotros, ¿sí? Fíjense que vivimos en una sociedad muy competitiva, muy desigual, y necesitamos ver a Dios en nuestra vida cotidiana. Ver a Dios, ¿de qué forma? Y a veces lo necesitamos como un refugio. Necesitamos que Él nos garantice su cuidado. No sé si alguna vez estuviste en una montaña, en una tormenta, cuando te metes en un refugio, qué hermoso que es. Bueno, ese concepto de refugio, Dios quiere ser nuestro refugio. Ver a Dios como una fortaleza, ver a Dios como nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ver a Dios como nuestra quietud, ¿no? Cuando entramos así en la quietud de Dios, después de un día ajetreado, entramos en el descanso que nos ofrece el Señor. Vengan a mí todas las que están trabajadas y cargadas, que yo les haré descansar. Y entonces todo comienza a cambiar. Y el desorden se transforma en orden. Y Él ordena nuestros pensamientos y nuestra audición y nuestra visión. Entonces, acá ya vamos cerrando. Creo que tenemos que tener cuidado con el doble ánimo.
porque dice la palabra que el doble ánimo, el hombre o la mujer de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Entonces, tenemos que tratar de no tener esa dualidad, ese doble ánimo, ¿no? Y bueno, y recordar el consejo de Hebreos, despojar de todo peso. Decirle, Señor, te entrego todo lo que me carga, todo lo que no puedo manejar, todo lo que me produce estancamiento, porque el peso hace que yo no pueda seguir avanzando. Y también revisar el pecado que nos asedia, poder exponernos al Señor y pedirle que Él escudriñe nuestro corazón y vea si hay pecado, si hay perversidad, ¿no? Y pedirle al Espíritu Santo que realmente Él nos muestre en qué áreas de nuestra vida todavía la paciencia no ha sido desarrollada. Y habilitar al Espíritu Santo, ¿no? Para que Él nos muestre, para que Él nos muestre en qué áreas. Creo que cuanto más gobierno tenemos del Señor, cuanto más le entregamos el señorío en nuestra vida, Él lo hace y Él lo llena todo y Él lo ordena todo y Él sana lo que haya que sanar y Él pone freno donde haya que poner y Él guía con sabiduría, ¿sí? Con estrategias para poder seguir creciendo. Creo que tenemos una carrera por delante. Yo las invito a que cada día, ¿no? Podamos presentarnos delante del Señor en un sacrificio vivo, santo, que es nuestro culto racional. Que no esperemos a una reunión de nuestra comunidad, sino que todos los días nosotros nos podamos presentar delante del Señor, podamos escoger ese tiempo donde podamos desarrollar la intimidad con nuestro Dios. Es tan importante el tiempo de intimidad con Dios, intimidad con el Padre, intimidad con el amado. Y una vez que yo busco ese tiempo de intimidad con Dios, Pablo dice en Romanos 12:2, dice que entonces nosotros vamos a poder transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Para esto no nos tenemos que amoldar. Queridas mujeres, no permitamos que el molde de este sistema nos marque la forma que tenemos que tener. Dios quiere mujeres que tengan el carácter de Cristo, ¿eh? Y esto lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Si me permiten, me gustaría orar y después, bueno, ustedes me dicen cómo seguimos. Señor, te damos gracias porque hoy nos pudimos exponer a tu palabra y gracias, Señor, porque vos estás trabajando en cada una de nosotras y gracias porque nos podemos presentar cómo estamos. No tenemos que disimular nada, no tenemos que caretear nada, tenemos que abrir nuestro corazón para que vos puedas seguir trabajando en él. Señor, hoy reconocemos que muchas veces la paciencia no es una cualidad nuestra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a añadir paciencia a nuestra vida, a nuestras relaciones, a nuestras actividades, a nuestro carácter. Señor, deseamos parecernos más a vos. Gracias por la paciencia que vos nos tenés, que ya nos tuviste, la paciencia que nos estás teniendo ahora y la que seguramente nos vas a seguir teniendo. Ayúdanos a correr esta carrera que tenemos por delante. Ayúdanos siempre a poner nuestros ojos en Jesús, no en las personas, en Jesús.
Ayúdanos a no amoldarnos a este siglo, sino permitir la transformación de nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.